El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Saben que, bueno, estos días estuvimos hablando bastante acerca de la voluntad de Dios, ¿sí? De mantenernos en la voluntad del Señor, de buscar la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios no debe ser parcial, sino perfecta, como la del cielo. Ahora, cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, ¿cuál es la reacción de las personas que no buscan la voluntad de Dios? ¿Cuál es la reacción de ellos? Eso es justamente lo que vamos a leer. Cuando oyó Sanbalat, versículo primero, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Todas estas eran palabras irónicas y hirientes hacia el accionar de Nehemías, que estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Es decir, tan débil, tan frágil, que una zorra, que no pesa mucho, se sube y lo tira. Como diciendo, esto que están haciendo no sirve para nada. Ahora, si no sirve para nada, ¿por qué se enojan tanto, no? Si es tan débil, ¿para qué tanta reacción negativa? Si es algo que, bueno, no tiene mayor importancia, déjalo porque no va a trascender. Pero no es así. Sabemos muy bien que todo lo que hacemos en Dios tiene trascendencia eterna. Que todo esto es para desacreditar, para tratar de infundir desaliento y desánimo en aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Entonces la oración de Nehemías fue la siguiente: oye, oh Dios, versículo 4, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. ¿Qué reacción tienen las personas que no tienen ningún interés de buscar a Dios cuando nos ven a nosotros buscando su perfecta voluntad? Están enfocados en aquello que a ellos no les importa, pero a nosotros sí, que es hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Bueno, menospreciarnos, burlarse, hostigarnos, tratar que de alguna manera que abandonemos esa decisión que hemos tomado, que lleguemos a pensar, a causa de la oposición que encontramos, que lleguemos a considerar el hecho de dejar de hacerlo. Pero insisto, si nosotros lo que estamos haciendo al buscar la voluntad de Dios es insignificante, no tiene valor, es algo que a nadie le interesa, que no vale la pena, ¿por qué se enojan tanto? ¿Por qué insisten tanto en que nosotros dejemos de hacerlo? ¿Será que realmente es insignificante? ¿Será que no tiene ningún valor? ¿O justamente como vale mucho, como realmente es lo que cuesta, es lo que vale, es lo eterno, entonces se levantan en oposición contra nosotros para frenar aquello que hemos empezado a hacer? Mis hermanos queridos, la voluntad de Dios es lo más importante que podemos hacer sobre la tierra. Las personas que no quieren buscar la voluntad de Dios nos van a menospreciar. Esa fue la palabra que utilizó Nehemías. Mira su menosprecio. Nos van a menospreciar porque ellos saben que lo que estamos haciendo es algo correcto. Saben muy bien que lo que estamos haciendo es algo que agrada a Dios y es eterno, tiene relevancia, tiene importancia. Y nosotros con nuestro accionar vamos en contra de aquello que ellos han establecido que así debería ser. Esta es la manera que los hombres han planeado que las cosas sucedan. Por eso cada vez que nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, bueno,
¿qué sucede? Se levantan, el enemigo levanta personas que prácticamente se ofrecen para tratar de lucharnos, de ponernos oposición, de traernos conflictos. ¿Cuántas veces ha pasado las iglesias que se levantaban en los barrios con techo de chapa? Los vecinos, cuando cantaban las alabanzas, agarraban y tiraban piedras, cascoteaban. ¿Todo por qué? Porque estaban cantando las alabanzas al Señor. Alababan a Dios y no lo toleraban, no aguantaban. Y muchas de esas personas en la historia de todas las iglesias, ¿saben? En los tiempos cuando yo me convertí, la mayoría de las iglesias se levantaban con techo de chapa. La mayoría de las iglesias tenían problemas con algún vecino que revoleaba piedras, cascote, todo. Y también vimos muchos de esos vecinos un día llegar a los pies de Cristo, ser transformados por el poder de Dios. Mi hermano querido, siempre que querramos hacer la voluntad de Dios, vamos a encontrar oposición. A la gente no le interesa la voluntad de Dios, ni siquiera se plantea el hecho de querer hacer la voluntad de Dios. Simplemente quieren llevar adelante sus propios pensamientos y nosotros somos un obstáculo para ello. Por eso, en Hechos capítulo 4, encontramos la historia de Pedro y Juan, que ellos iban a orar al templo La Hermosa y había allí un cojo, lo levantaron de manera milagrosa por el poder de Jesucristo y se armó un batifondo bárbaro. Claro, porque toda la gente, los que lo seguían a ellos y los que no lo seguían, vieron el milagro. Entonces los fariseos, que eran los religiosos de la época, los que tenían el comando religioso, se veían intimidados, porque cada vez que Pedro y Juan predicaban, la gente, cada vez había más gente que seguía a Cristo. Eso es lo que le preocupa al mundo. Que hacer la voluntad de Dios trae réditos importantes para nosotros y para el reino. Por eso cada cristiano tiene que buscar la voluntad de Dios, porque esto va a traer bendición para su vida, su familia, para el reino del Señor. Capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 13. Dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. En ningún momento hay una muestra de arrepentimiento, de búsqueda de Dios, de considerar si todo esto es la voluntad del Señor. Nada, absolutamente nada. Son ellos y nada más que en ellos. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Lo mismo que hacía Tobías y Gesem, amenazar, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Ustedes se imaginan a Pedro y Juan, después de haber orado por un paralítico, un cojo que estaba en la puerta del templo, levantarlo de manera milagrosa, que ellos iban a callar la boca? Pero estas personas, el único argumento que tienen, la única manera de obrar es amenazando, es amedrentando, es queriendo frenar la obra de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿se lo vamos a permitir o vamos a seguir buscando la voluntad del Señor? Tomemos el ejemplo de Juan y de Pedro, que cuando llegaron a los hermanos y les contaron todo lo que había pasado, y puestos en libertad, dice versículo 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y fíjense lo que hicieron, es lo que nosotros tenemos que hacer. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto es parte de un salmo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes había determinado que sucediera, la voluntad de Dios. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Si nosotros en estos días, por hacer la voluntad de Dios, se ha levantado personas, a veces son la familia, a veces son vecinos, a veces, qué sé yo, gente que trabaja con nosotros, gente en la calle, lo que sea, pedile al Señor que Él venga sobre tu vida y te dé denuedo, te dé fortaleza, te dé decisión para seguir haciendo la voluntad de Dios, buscándola cada día y alcanzándola, porque eso va a traer bendición para tu vida, para tu familia y para el reino del Señor. Y vas a ver que el Espíritu Santo va a venir sobre vos y te va a dar esa fuerza sobrenatural. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos en este día, te alabamos y te bendecimos. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano, Señor, haciendo milagros, señales y prodigios en el santo y poderoso nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga.